Hay muchas cosas que podemos aprender de Zacarías respecto al proceso que él vivió también en su relación con el Señor. Siendo un sacerdote, no obstante, tuvo que aprender ciertas cosas, y lo que aprendió durante ese proceso lo manifiesta también a través de esta alabanza, de esta adoración, la paciencia que tuvo que tener durante todo el tiempo en que no pudo hablar, y eso posteriormente era como si estuviera con el deseo ferviente en su corazón de poder agradecer al Señor de una manera extraordinaria por lo que Dios había hecho. Es un cántico de alabanza y que muestra la alegría, el gozo, la satisfacción de Zacarías, pero más que por el hecho de que el Señor le había concedido una forma sobrenatural, porque las circunstancias fueron así, un hijo, sino que porque él entendía que el hijo, es decir, Juan, era la persona que venía antes de la manifestación de la aparición del Mesías, y de alguna manera el nacimiento de Juan entonces marcaba el inicio de una nueva época en la relación de Dios con el pueblo de Israel. Un tiempo distinto, una nueva era en que el Señor iba a cumplir las promesas que había hecho, las promesas pactuales en el Antiguo Testamento, cuando hizo esa promesa con Abraham, que en él serían benditas, en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Hizo esa promesa a David, que un descendiente de él iba también a ocupar el trono de David para siempre, su reino iba a ser permanente. Ahora, en este sentido, lo que escribe Lucas acá, y en términos narrativos, nos enseñan ciertas cosas que también trascienden el tiempo. Este himno es una grandiosa visión general del cumplimiento de la promesa de salvación y liberación por parte de Dios. Su contextualización en nuestro tiempo implica una expresión del carácter intemporal de los acontecimientos vinculados a Jesús. Es decir, trasciende el tiempo y es aplicable también a lo que ocurre con nosotros en el día de hoy, porque esa promesa de salvación sigue siendo una realidad cada vez que nosotros predicamos el Evangelio, cada vez que nosotros transmitimos este mensaje a las personas. Obviamente está siendo presente lo que estudiamos hace más de 2000 años atrás y que ocurrió. Porque esta historia cambió absolutamente la civilización, como bien sabemos, la civilización humana. Por eso es que hablamos de antes de Cristo, después de Cristo. En este momento específico, Zacarías está alabando al Señor, pero en base a todo el plan de redención, considerando todas las promesas o los pactos principales, más bien dicho, del Antiguo Testamento, cómo se cumplían con la aparición de su Hijo, con el nacimiento de su Hijo y posteriormente el nacimiento y la manifestación del Mesías. Como ya hemos visto en las dos entregas anteriores, se alude aquí a dos grandes promesas de Dios o dos pactos. Uno, el pacto davídico, eso en el versículo 69 al 70, y luego en adelante el pacto abrámico hasta el versículo 75, cuyo cumplimiento se hace evidente en los acontecimientos que rodean a estos dos recién nacidos. Primeramente, aquí todavía Lucas está hablando de Juan, pero posteriormente va a hablar sobre el Señor Jesucristo, que es la razón de ser por la cual escribe su Evangelio. La esperanza de los santos es su rescate y redención. En definitiva, eso es lo que estaban esperando todas las personas que esperaban, valga la redundancia, que el Mesías se manifestara, porque esa era su esperanza bienaventurada en ese sentido, de que sabían que cuando el Mesías viniera iba a librarlos. Ahora, ellos pensaban en términos más humanos, pero obviamente el propósito del Señor era tratar con el problema real del corazón, como vamos a ver en lo sucesivo. La alusión a estos dos pactos, a los cuales mira retrospectivamente Zacarías, apunta a recordar las promesas de Dios para su pueblo, singularizadas en su compromiso que hizo con estos dos hombres, con David y Abraham, o con Abraham y David, cronológicamente. Una promesa o unas promesas de que la simiente de Abraham serían benditas en él, en su simiente, todas las naciones de la tierra, y que un descendiente de David sería el que ocuparía su trono eternamente. Zacarías interpreta que el cumplimiento de estas promesas comenzaban a materializarse por medio del nacimiento de su hijo, que sería el precursor del Mesías, tal como el ángel se lo había dicho cuando estaba en el templo en esa aparición, según el capítulo 1, versículo 5 en adelante.
Las palabras de este cántico nos enseñan que aunque nuestro Dios es imponente y poderoso, su poder lo utiliza de maneras sorprendentes. Envía a un rey cuya forma inicial de dirigir no es con una espada, sino con su palabra. Su rescate no viene con una guerra sangrienta, sino por un nuevo camino. No solo dirige con fuerza, sino también con luz y su vida y su enseñanza. Es un rey distinto a lo que la mayoría de nosotros inclusive nos imaginaríamos. Si dijeran va a venir un rey que va a hacer muchas cosas para liberar a su pueblo, nosotros nos imaginaríamos normalmente a un líder político, a un líder militar que tiene fuerza, capacidad y poder, sabiduría para poder echar a quienes nos están subyugando y entonces establecer un reino terrenal, esencialmente con esa visión. Pero el Señor envía a una persona totalmente distinta. De hecho, no nace en un trono, no nace en un palacio, sino que en condiciones totalmente diferentes. Los judíos, como bien sabemos, veían al Mesías como alguien poderoso militar y políticamente, una especie de rey que nacería en el palacio y se sentaría en su trono para reinar con poder y autoridad, liberando a su pueblo del yugo opresor. Eso estaba en el ADN de los judíos y ese era el sentido que ellos le daban al Mesías, aunque sí, bien sabían que el Mesías iba a ser enviado por Dios y que en consecuencia no era una persona común y corriente. Eso sí lo reconocían, no obstante no entendían cuál era el propósito verdadero de ese Mesías. Pero este rey Mesías era totalmente opuesto a la imaginación de los hombres. Este rey anduvo entre su pueblo, vivió como ellos, fue bautizado por aquel que le señalaba el camino, recuerden, Juan, porque la vida es un reflejo de carácter esencialmente. El Señor Jesucristo vino con un carácter totalmente distinto, con un mensaje también cualitativamente más importante, radical respecto a lo que habían escuchado ellos como mensaje. Un mensaje que se basaba no solo en lo que Él decía, sino en lo que Él era. Su carácter mostraba el fundamento, la autoridad de su mensaje. No era una cuestión de poder humano, sino el poder era mucho más grande y eso es lo que se requería precisamente para que pudiese salvar a su pueblo de sus pecados. Alguien lo describió muy bien de esta manera. Él dice, la razón por la que este rey enviado por Dios gobierna actuando como el sol de la mañana, más adelante lo vamos a ver, la aurora dice literalmente, está en que el camino de la vida y la paz no es un asunto de coacción o de la utilización de poder con fines de control. Es una cuestión de carácter. ¿Por qué si no, preparando el camino para Dios, trataría el precursor la cuestión del perdón de los pecados? ¿Por qué si no se compararía con una luz al rey que libera al pueblo de la oscuridad y la sombra de la muerte? ¿Por qué si no se utilizaría como imagen literaria de la redención una metáfora del viaje común? Más adelante lo va a decir, el camino de la paz. Aunque iniciar este camino es solo un momento, dice este teólogo, la salvación no es un asunto momentáneo. Es un recorrido del corazón que dura toda la vida, un viaje tutelado por la adhesión a aquel que es la estrella de la mañana, quien no solo va delante de nosotros, sino que nos muestra que para reflejar a Dios hemos de refractar su carácter de maneras siempre nuevas. Que ese es el propósito de la redención, que nos parezcamos tanto a Cristo que finalmente reflejemos adecuadamente a Cristo. De tal manera que lo que Zacarías dice en esta canción de alabanza no solo es mirar retrospectivamente el Antiguo Testamento, no solo es encauzar todos los pactos más importantes, al menos el de David y Abraham, para poder mostrar su cumplimiento perfecto en la persona del Señor Jesucristo, sino que también está mostrando que aquel que iba a venir venía con un propósito más profundo que lo material, que lo militar, que lo nacional, y que tenía que ver con tratar el problema real del hombre que está dentro en su propio corazón. Eso es lo que Zacarías describe en la última parte de su cántico. La venida de un Mesías que pone el acento en la necesidad real de los hombres. En la misión principal del Mesías, ¿cuál era? Venir a buscar y salvar lo que se había perdido. De manifestar a Dios entre los hombres, mostrar el carácter verdadero de Dios. Recuerden, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado
a conocer. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No es simplemente una historia, sino un plan perfecto que estaba llegando a su mayor expresión, la venida del Salvador. Debía traer luz a los oscuros corazones de los hombres por causa del pecado. El texto no deja dudas de que deberíamos seguir a aquel que es la fuente de la luz, el único camino a la justicia y la paz. Aún para alguien piadoso como Zacarías, el punto principal es el estar dispuesto a ver y seguir la luz. Él también se involucra, Zacarías, en este sentido. Más adelante lo va a decir en una forma más directa. El texto plantea la cuestión y la responde con notas de alabanza. Mira la estrella de la mañana, Jesús, y sigue su luz en el camino de la paz. Lo que conlleva exactamente este sendero es el tema del resto del Evangelio. Es interesante porque en el versículo 79 dice que el Señor venía para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y un camino de paz es un trayecto, ¿verdad? No es solamente algo puntual en el que yo digo, aquí estoy en el camino, se acabó, sino que el camino me lleva a otro lugar. Es un proceso en consecuencia. Bueno, el resto de Lucas va a hablar sobre ese camino. ¿Cómo es ese camino? Ese es el sentido. En un sentido real, dice alguien, la aplicación de este texto se encuentra en la totalidad del mensaje de este evangelio. Es decir, Lucas desarrolla posteriormente este camino que plantea ahí que el Señor comenzó. En pocas palabras, la gloria del nuevo pacto se hace presente en estas pocas frases de alabanza entonadas por Zacarías. Recuerden el pacto abrámico, el pacto davídico y ahora el nuevo pacto. Si bien es cierto, era una relación de Dios con el pueblo en la cual el Señor se comprometía en una forma incondicional, tanto el pacto abrámico con el pacto davídico, no obstante, la posibilidad de poder transformar la vida de las personas para que siguieran al Señor no estaba implícito en esos dos pactos. Se necesitaba uno nuevo. Por eso el autor de Hebreos habla que se necesitaba un nuevo pacto y este nuevo pacto es el que aquí está implícito. No lo vemos en forma explícita, pero sí implícito en los versículos 76 en adelante. Vamos a leer ese texto que va a ser en la última parte, la tercera parte de esta alabanza de gratitud. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con quien nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. La última es la nota editorial, ¿cierto?, de Lucas respecto a lo que pasó con Juan y cómo él crecía y se fortalecía. En esta última parte, Zacarías comienza diciendo que su hijo sería un profeta del Altísimo. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. ¿Qué es lo que era un profeta? Un profeta era alguien que hablaba en nombre de Dios al pueblo, era el portavoz de Dios, donde transmitía un mensaje especial. Normalmente era un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de volver al Señor. Y en este sentido, Juan el Bautista iba a ser el más grande de los profetas, como el mismo Señor posteriormente lo dice. Y no solo eso, sino iba a ser el último de los profetas en este sentido. Altísimo es un término que resalta la soberanía de Dios. Cuando lo vemos en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que siempre cuando se menciona, se habla de eso, del poder absoluto de Dios y también de su soberanía. Juan sería la primera voz de Dios en medio del pueblo después de largos 400 años de silencio, ¿recuerdan? Dios no habló durante 400 años como una especie de juicio también al pueblo, porque el pueblo no quiso volverse al Señor de todo corazón. Juan entonces sería un portavoz de Dios que tenía como propósito principal, dice allí, preparar
el camino del Señor. Porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Para preparar sus caminos. Llevaría entonces un mensaje que tenía como meta preparar el corazón de los hombres. Ese es el sentido en realidad. Preparar el corazón de los hombres para recibir al Mesías que vendría tras él. Juan no era un fin en sí mismo. El propósito de Juan no era un fin en sí mismo. El propósito de Juan era poder enfocar o llevar a la gente a creer en el que venía tras él, como él bien lo dice en un momento determinado, cuando envían fariseos para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir? ¿Eres tú el Cristo? Y él dice, no, no soy el Cristo. Dice que él es el precursor, pero tras de él viene alguien que es antes que él, que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y ahí se está refiriendo obviamente al Señor Jesucristo. Y esto todo en cumplimiento de la promesa de Dios por medio de Malaquías, que dijo, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y ahí habla el Señor. Y es interesante porque ahí también se ve la divinidad de Cristo. ¿Lo notan? Dice en Malaquías capítulo 3, versículo 1, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y el que habla es Dios. En ese versículo. Ahora, ¿delante de quién fue Juan? Delante de Jesús. Por tanto, ahí está la conclusión lógica que Jesús es Dios. También dice Mateo capítulo 3, versículo 13, el mismo Juan el Bautista ahí citando al profeta Isaías, dice, aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Eso está en Mateo 3:3, en la predicación de Juan el Bautista, para poder describirse o autodescribirse como aquel que venía antes del Señor para preparar el camino del Señor. No deja de ser llamativo el hecho de que Juan llegó con un mensaje que apelaba al problema de fondo, no a lo que los judíos pensaban que necesitaban, sino al problema de fondo, al problema real, es que era el pecado. En medio de una sociedad religiosa que tenía una concepción del Mesías muy distinta, como hemos resaltado muchas veces, el llamado de Juan sería al arrepentimiento para perdón de pecados. Ese era su mensaje lisa y llanamente. Como había dicho el ángel a Zacarías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y hará que muchos, dijo el ángel, muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Ahí estaba la necesidad urgente del pueblo, era una conversión, un cambio sustancial de dirección. Necesitaban ellos volverse al Señor genuinamente, y eso es lo que Juan dice en su mensaje. Su mensaje es confrontacional, es directo, pero hace ese llamado para que las personas se vuelvan sinceras y genuinamente al Señor. Era un instrumento para que las personas pudiesen creer en Cristo, que confiaran en el Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados. Pero una cosa importante, el ministerio de Juan no traería salvación y perdón de pecados, porque él no puede hacer eso. Él era un profeta de Dios, era un instrumento de Dios, pero no era el que podía perdonar pecados ni traer salvación. Eso es importante considerarlo, porque eso es prerrogativa de Dios solamente. Juan debía preparar sus corazones con un mensaje confrontacional que les mostraba la necesidad del arrepentimiento. Cuando uno escucha la palabra arrepentimiento, ¿qué es lo que le viene a la cabeza enseguida? Arrepiéntete. ¿Qué es lo que le viene a la cabeza a uno enseguida? ¿Ya? Pero ¿cuál es la pregunta que haría una persona cuando escucha a otro que dice arrepiéntete? ¿Ah? ¿De qué? ¿De qué me voy a arrepentir? ¿Cuál es la implicancia entonces? La implicancia es que la persona se dé cuenta que tiene necesidad de un arrepentimiento. Implica que su vida no está correcta delante de Dios. Entonces se dan cuenta que a través de ese mensaje el propósito de Juan era preparar el corazón de las personas, es decir, hacerles conscientes de que ellos no estaban caminando por el camino correcto y necesitaban volverse al Señor. Y eso implicaba el arrepentimiento.
La idea era que trataran con el pecado de sus corazones, con el fin de poner su mirada en el que vendría después de él, es decir, el Mesías. Esto lo podemos ver en la forma en que se expresa Zacarías. Y esto es lo que pasamos a ver con más detenimiento enseguida. Y se refiere a las características distintivas de esta nueva forma de Dios de tratar con su pueblo. Aquí se implica, como dije, el nuevo pacto, que ya había sido anticipado por Jeremías principalmente. Aquí hay una implicancia de ese nuevo pacto. Vamos a Jeremías, capítulo 31, versículo 31 al 34. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Ahí está la promesa, con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Ahí está, se está refiriendo al pacto de la ley, ¿cierto? Que hizo a través de Moisés. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Es decir, el pacto no se invalidó, no quedó, ¿cierto? O no se necesitaba un nuevo pacto porque el pacto haya fallado, sino porque los israelitas fallaron. Pero este es el pacto, y aquí habla del nuevo pacto. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Miren lo que dice. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahora, lo que Zacarías va a hacer, y por eso digo que está implícito, no es explícito el nuevo pacto, lo que Zacarías va a hacer, va a mostrar las características esenciales de este nuevo pacto, cómo se van a cumplir a través de la promesa de Dios de enviar al Mesías. Y lo primero que tenemos aquí, y este es el primer punto que yo quiero destacar, es la esencia del nuevo pacto, es decir, cuál es el contenido esencial. La esencia del nuevo pacto. Y se trata de dos cosas principalmente. Se trata de, y lo que ya hemos venido insistiendo en la última parte de la introducción, que tiene que ver con el corazón. Es algo más interno, más que externo. El pacto de la ley era algo externo, esencialmente, ¿verdad? Porque se daban los mandamientos y se decía, tienes que cumplir. Si cumples, eres bendecido. Si no cumples, estás bajo maldición. Era algo más externo. Pero este nuevo pacto es interno. Va al corazón, va a la esencia, a lo principal. Eso es lo primero. Pero esto es imposible que alguien pudiese cambiar. Por ejemplo, el pacto con David no podía cambiar a nadie. El pacto con Abraham no podía cambiar a nadie, no tenía la capacidad de poder hacerlo. De hecho, no fue dado en ese sentido, fue dado como promesas de lo que Dios iba a hacer. Pero este nuevo pacto traería, y esto es lo primero que dice allí Zacarías, traería conocimiento de salvación a su pueblo. Versículo 77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Esto es lo más importante, esto es lo segundo que yo quiero recalcar. Es un pacto interno del corazón y además tiene que ver con dar conocimiento de salvación. Noten que no se trata de lo que Juan haría, sino de lo que Dios haría por medio de Juan. ¿Por qué sabemos eso? Porque dice su pueblo. Su pueblo. Y ahí está hablando de Dios, obviamente. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Ahora, dice para dar conocimiento de salvación. Como dije, ninguno de los pactos anteriores a los que se refiere esta alabanza, el pacto davídico ni el abrámico, tenían la capacidad de salvar a nadie. No podían dar conocimiento de salvación porque no trataban directamente con el corazón, eran esencialmente promesas, compromisos de Dios hacia el cumplimiento de algo especial. Pero este nuevo pacto tiene la característica esencial que va a tratar con el corazón del problema, es decir, con el corazón del hombre.
Este nuevo pacto entonces es distintivo en comparación a los anteriores porque trata precisamente de la parte interna del corazón. Y esta es la esencia del nuevo pacto. Ya Dios lo había dicho previamente. Era necesaria una circuncisión de corazón, no meramente física. Pero ¿quién era el que iba a hacer la circuncisión del corazón? Porque la circuncisión física la podía hacer incluso la misma persona que se... O sea, las personas que estaban alrededor, normalmente los sacerdotes que podían circuncidar al niño a los 8 años, a los 8 días, quiero decir, de nacido. Pero, en este caso, ¿quién podía circuncidar su corazón? El único que podía hacerlo era Dios, nadie más. Y fíjense cómo esto implica que si Dios no actuaba, entonces era imposible que alguien pudiese tener perdón de sus pecados y salvación. Era necesaria la circuncisión del corazón. Y como bien dijeron ustedes, es una obra exclusiva de Dios. La esencia del nuevo pacto es que Dios realiza una cirugía en el corazón, con lo cual transforma completamente la naturaleza de una persona. Ese es el conocimiento de salvación. Bien sabemos por el resto de las Escrituras, particularmente en el Nuevo Testamento, de que cuando Dios obra en alguien, es posible que esa persona tenga salvación. Sin la obra de Dios previa de Dios no hay nada que se pueda hacer. El hombre naturalmente no busca a Dios, no hay nadie que busque a Dios. Eso dice el apóstol Pablo en Romanos 3. No hay nadie que sea justo y en consecuencia cumpla con la ley de Dios. No hay nadie, no hay ninguno que sea santo en esencia, de tal manera que es necesario que Dios intervenga para sacar al hombre de su condición y hacer una cirugía total de corazón. Esto es lo que Dios prometió hacer con los suyos según escribe Jeremías. Veamos cómo Jeremías lo dice. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto, miren, que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, en sus pensamientos. O sea, podrán entender, no solo dice ahí que va a dar la ley, sino que implica que van a entender la ley. Pero ¿cómo se entiende la ley? Obviamente a través de la obra del Espíritu de Dios. Y la escribiré en su corazón. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Ven que es algo interno? Conocimiento de salvación, el único que puede hacer esto es Dios. El nuevo pacto proporciona los elementos esenciales que estaban ausentes en los otros pactos. Un nuevo corazón, poder para obedecer a Dios, comunión con Dios, el Espíritu Santo que era el que proveía todo aquello y perdón de pecado. Ezequiel capítulo 36. Versículo 26. Otra vez habla de esa cirugía del corazón. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Ven que es una cirugía de marca mayor? Total, completa. En otras palabras está diciendo, pondré en ustedes una naturaleza distinta. Y esa naturaleza distinta es sensible, corazón de carne, no insensible, corazón de piedra. Quitaré el corazón de piedra. Y entonces aquí estamos hablando todo el tiempo de iluminación espiritual para comprender lo que realmente significa un cambio total. Y pondré, dice, dentro de vosotros mi espíritu. Eso es esencial. Eso solo lo trae el nuevo pacto. En la antigüedad, ¿cómo trataba Dios en cuanto a su Espíritu Santo? Su Espíritu venía sobre algunas personas en particular para capacitarlos y dotarlos para una tarea particular. Pero en el nuevo pacto, el Espíritu vendría a morar en el corazón de la persona para poder guiar y conducir por medio de la palabra de Dios que el mismo Espíritu iba a iluminar en la mente y el corazón de la persona para poder obedecer a Dios.
Por eso estos elementos son exclusivos del nuevo pacto. Un nuevo corazón, que implica una nueva naturaleza, poder para obedecer a Dios. ¿Por qué podíamos obedecer a Dios ahora? Porque el Espíritu estaba dentro de él. Comunión con Dios y, obviamente, el perdón de pecado. En otras palabras, Dios circuncida el corazón de aquellos que atrae hacia Él y los capacita para obedecer. Pone su palabra en sus corazones, su espíritu, y les concede gratuitamente el perdón de sus pecados. ¿Ven que esto no tiene que ver con los otros pactos anteriores? Que no tenían la capacidad de hacer esto. Todo esto, bien sabemos, sobre la base del Mesías y su sacrificio expiatorio. Es decir, el fundamento de todo eso se realiza por medio de la obra del Señor Jesucristo. Conocimiento de salvación y perdón de pecado es lo que trae consigo esencialmente el nuevo trato de Dios con el pueblo. Y esto es lo que Zacarías dice. Llegó el tiempo en que a través del ministerio de Juan, como un instrumento, Dios traería conocimiento de salvación a su pueblo al apuntar a la persona del Mesías y el perdón de sus pecados. Esta verdad es intemporal porque sigue tratando con los hombres de esta manera. Hoy ocurre exactamente lo mismo. Cuando predicamos el Evangelio de Jesucristo, lo que Dios hace cuando nosotros decimos se convirtió esta persona, es precisamente esto, dar conocimiento de salvación y perdón de pecado a esa persona por medio de regenerarlo, darle una nueva naturaleza y de colocar su espíritu en él. De hecho, por eso nosotros podemos ver que esa persona es verdaderamente una nueva naturaleza. Lo vemos por las expresiones de su carácter, por la transformación de su carácter, por sus anhelos que son distintos, por sus decisiones que son distintas, porque ahora quiere glorificar a Dios con su vida y con sus hechos. No porque alguien lo obligue, sino porque hay un deseo en su corazón de poder caminar con el Señor. Esto es porque Dios ha hecho una obra perfecta en su corazón. La conversación de Jesús con Nicodemo en Juan 3, ¿recuerdan? Da cuenta de esto. Es imprescindible, dice Jesús, en otras palabras, nacer de nuevo, pero es Dios quien soberanamente proporciona ese nuevo nacimiento que lleva a la fe en Cristo y el perdón de los pecados. El Señor le dice, os es necesario nacer de nuevo. Pero luego dice, el Espíritu sopla de donde quiere y se oye su sonido, no sabe de dónde viene ni a dónde va, y luego agrega, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, soberanamente el Espíritu Santo obra en el corazón de una persona para darle una nueva naturaleza. Básicamente esto ocurre porque el problema del hombre sigue siendo el mismo. Dios sigue dando conocimiento de salvación a quienes están en tinieblas espirituales. Nosotros no salvamos a nadie, no tenemos la capacidad de poder hacerlo. No podemos persuadir a alguien a que se salve. Nosotros podemos mostrarle la pertinencia del Evangelio, nosotros podemos mostrarle que en realidad él está en una condición perdida, de acuerdo a lo que dice el Evangelio, y que en Cristo tiene salvación, pero nosotros le decimos dónde hay salvación, en la persona de Cristo, pero nosotros no podemos salvar. Ese conocimiento de salvación es obra exclusiva de la obra de gracia del Señor en su corazón. Eso es lo que dice Juan. Nadie viene a mí si el Padre que me lo da no lo trae. Por tanto, esta es la esencia del nuevo pacto. Dios trata con el corazón del problema y da conocimiento de salvación y como consecuencia, perdón de pecado. Lo segundo es la procedencia del nuevo pacto. ¿De dónde procede? ¿Por qué Dios establece un nuevo pacto? ¿Cuál es su motivación? ¿Qué lo impulsa a realizar este nuevo pacto para dar conocimiento de salvación y perdón de pecado? Versículo 78. Aquí dice la razón, ¿cierto? ¿De dónde procede aquello? Por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora. Por la entrañable misericordia. Y eso nosotros lo hemos visto ya. María también lo reconoció así, ¿recuerdan? Esta nueva forma de Dios de tratar con su pueblo procede de su infinita misericordia. No hay nada más.
Hemos dicho muchas veces esto, pero es una verdad que hay que reiterarla constantemente porque la Biblia la reitera. La única forma que tenía Dios de tratar con el hombre sin condenarlo era a través de su misericordia. Era a través de su misericordia. Por tanto, no es algo que hay en el hombre, sino en algo que Dios es. Esencialmente nosotros tenemos salvación porque Dios es misericordioso. Si Dios no fuese misericordioso y fuere solamente justo, entonces estaríamos todos condenados, porque eso es lo que merecemos. Dice la Biblia que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Tardo para la ira y grande en misericordia. Zacarías usa la frase entrañable misericordia y es tratando de profundizar más o intentando describir los sentimientos de Dios para aquellos que no merecen nada bueno y sin embargo reciben todo lo bueno. Pone de manifiesto la compasión de Dios por pecadores perdidos, ese es el sentido. Describe un profundo sentimiento de compasión por parte de Dios para pecadores como nosotros. Entrañable de las entrañas, ¿cierto? De lo más íntimo. Era una forma que usaban los judíos para hablar de que no había, buscaban lo más interno para describir el sentimiento más profundo de una persona de compasión para con otra, entrañable misericordia. Isaías describe vívidamente estos sentimientos de Dios por su pueblo. En Isaías 63:9 conocemos a un Dios que es increíblemente grande en misericordia. Dice, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado, dice Isaías. Mire, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Continúa. Y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió. Y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. ¿Notan las expresiones de un sentimiento profundo hacia su pueblo? El apóstol Pablo dice que Dios da vida a los muertos espirituales debido a su misericordia. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Después de describir en el versículo 1 al 3 que están muertos en pecados, que viven conforme a la corriente de este mundo, de acuerdo al príncipe de la potestad del aire, que son hijos de desobediencia y que están controlados por la carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y por naturaleza son hijos de ira. Después de describir la condición terrible del ser humano, él dice en el versículo 4, pero Dios ¿qué? Miren, aquí está la motivación, aquí está la procedencia de esa salvación. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Noten lo que podemos resumir en estas dos frases o en estas par de frases. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Notan que el cambio en el trato de Dios con el hombre, en el sentido de que obviamente siempre Dios tuvo misericordia, pero en este sentido de una forma particularmente importante a través de la persona de Cristo, es propio del nuevo pacto. Y en Tito capítulo 3, versículo 5, Dios declara, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y aquí Tito pone una parte negativa y otra positiva. La negativa es que nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, es decir, no tiene nada que ver con nosotros. No tiene nada que ver con una supuesta bondad en nosotros o algún argumento por el cual pudimos convencer a Dios para que vinieran en nuestro rescate, sino solo por su pura misericordia.
Eso lo repite una y otra vez en diferentes partes de la Biblia. El escritor A.W. Tozer dijo lo siguiente: nosotros que merecemos el destierro, disfrutaremos comunión. Que merecemos los sufrimientos del infierno, conoceremos la felicidad del cielo. Y todo a través de la tierna misericordia de nuestro Dios, por cuyo medio la aurora de lo alto nos visitó. Hermanos, el hecho de una y otra vez estar yendo a la Escritura y ver que este atributo glorioso de Dios es la razón por la cual nosotros tenemos salvación, es volvernos a Dios en adoración y alabanza, exactamente lo que hizo Zacarías. Zacarías alaba al Señor porque Dios le dio la comprensión de que todo el plan redentor estaba motivado exclusivamente por la misericordia de Dios. Dios entonces, ahora en esta parte cúlmine de su plan de redención, ¿qué es lo que hace? Por su pura misericordia lo visita al pueblo de una manera personal. No a través de ángeles ahora, va a ser a través de su propio Hijo, es decir, va a ser a través del mismo Dios encarnado. No para que, en un sentido, para que el hombre se sienta mejor, sino para que el hombre pueda ser sacado de la condición en la que se encuentra, pero eso solo puede ser posible por la pura misericordia de Dios. A veces las personas, cuando hablamos de la elección de Dios, por ejemplo, hablan de que hay injusticia, de que eso no puede ser, que eso es injusto. El punto es que nunca hay injusticia en Dios, sino que Dios siempre es justo. ¿Y por qué razón? Porque a los que condena, los condena justamente, porque eso es lo que merecen, y a los que salva, los salva sobre la base de la justicia de su Hijo. Entonces, no hay injusticia. Ahora, ¿por qué lo hace a través de la justicia de su Hijo? Por pura misericordia. O sea, no recibimos lo que merecemos. Y eso es tremendo. Por eso el mensaje de salvación es tan extraordinario, es distinto. No hay en ninguna parte un mensaje de esta naturaleza. Un plan de redención que fuese ideado por la mente perfecta de Dios como este plan glorioso. Y Zacarías sabe que está en el momento preciso donde ese plan se está cumpliendo en la persona del Mesías y que su hijo es el precursor. Pero otra vez, como yo les decía, es interesante que Zacarías no ve a su hijo como la razón de ser, sino ve como un instrumento, porque la razón de ser es Jesucristo. Ahora agrega una frase que para nosotros no tiene mucho sentido en el español, pero para los judíos que conocían esta frase, seguro tomó mucho sentido. Dice: por la misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, dice. Parece simplemente una frase poética para nosotros, ¿cierto? Pero es mucho más que eso. Porque lo que Zacarías está haciendo es usando una metáfora conocida en el mundo judío para referirse al Mesías. Cuando dice la aurora, está usando una frase que tenía relación con el Mesías. Apunta a la primera luz del amanecer. Venía del cielo a alumbrar a los hombres. Una traducción correctamente lo traduce así: aurora con mayúscula. Es decir, está apuntando a una persona y no a un efecto geográfico, digamos, o climático, o del día, de la aparición del día, ¿cierto? En la mañana. No, está hablando de una persona. No era una luz del cielo simplemente, sino la luz del cielo, el Mesías. Y esto es maravilloso, porque en la Biblia le llama también la luz resplandeciente de la mañana, ¿cierto? Al Señor Jesucristo. Y está hablando precisamente de la persona más gloriosa, de la persona que los judíos piadosos de ese tiempo estaban esperando con ansias, tal como nosotros vemos más adelante en el capítulo 2, cuando llevan al Señor Jesucristo al templo, y estaba ese hombre llamado Simeón allí esperando, y lleno del Espíritu Santo ve al niño, lo toma en su brazo y dice que Dios lo puede despedir ahora en paz, porque han visto sus ojos la salvación de Dios.
luz para revelación a los gentiles, le dice. Y obviamente aquí se está refiriendo a la irrupción de, como dije al principio, una nueva era en el trato de Dios con el pueblo, y está llegando a su clímax la revelación del plan redentor de Dios, no solo para el pueblo de Israel, sino para la humanidad en general. ¿Debido a qué ocurre eso? Debido a su pura misericordia. Nunca Dios había hecho eso hasta aquí en el trato con su pueblo. Nunca se había manifestado personalmente como lo hace de esta manera aquí, en la forma en que visita. Y esta palabra visitar tiene que ver con visitar para bendecir, visitar para poder dar algo que el pueblo necesitaba. Y en este caso, obviamente, la salvación. Ahora, en base a eso, entonces viene lo tercero, que vendría siendo los propósitos del nuevo pacto. Los propósitos del nuevo pacto. ¿Para qué? ¿Para qué iba a encarnarse? ¿Para qué iba a venir a esta tierra? ¿Para qué iba a visitar al pueblo? Para esto. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Ahí hay dos propósitos. Ojo, no significa que estos son los únicos dos propósitos del pacto, sino que conforme a la alabanza que está elevando a Dios aquí Zacarías. Para dar luz a los que habitan en tinieblas, eso es lo primero. Como la aurora resplandeciente de la mañana, Jesús vendría a iluminar en medio de las tinieblas de los corazones de los hombres. Esto es muy, muy importante. Como yo dije al principio, el nuevo pacto trataría con el problema de raíz, o sea, en su misma raíz, quiero decir, en el corazón. Y entonces Él vendría a dar luz a los hombres, no en el sentido físico, sino en el sentido espiritual. Ahora notamos cómo Juan lo describe de esa manera. En Juan capítulo 1, en su introducción, en su prólogo, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida era la luz de los hombres. O sea, aquí asocia luz con vida. Y obviamente, por contraste, tinieblas con muerte. ¿En qué condición estaba la raza humana? En la segunda condición. Miren lo que dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Luego habla del testimonio de Juan. Dice que no era en la luz. Este vino para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diesen testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, versículo 9, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Es decir, una de las razones por las cuales el Señor viene es porque todo el planeta, toda la raza humana estaba en tinieblas. No solo, por eso digo, no hablando físicamente, sino hablando espiritualmente. Y en términos más personales, cada corazón de cada persona en esta tierra está en tinieblas. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 4. 2 Corintios, capítulo 4, versículos 1 al 6. Noten cómo el apóstol Pablo dice que el hombre está doblemente ciego. Está ciego naturalmente y está enceguecido también por Satanás. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, el que acaba de describir, el ministerio del nuevo pacto, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, y aquí está la descripción, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque, y aquí está la obra del Señor Jesucristo, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? ¿A enseñarnos reglas de ética y moral? ¿Vino el Señor a decirnos cómo debíamos vivir? ¿Vino el Señor a mostrar que era el mejor maestro que ha existido? Y sí, obviamente lo era, pero ¿vino a eso esencialmente? ¿Qué hubiese pasado si el Señor Jesucristo da el sermón del monte, capítulo 5 al 7 de Mateo, pero no muere en la cruz ni se levanta entre los muertos? Todos seguiríamos completamente perdidos. Sabríamos cómo debemos comportarnos, pero no tendríamos la capacidad de poder hacer eso. El Señor Jesucristo vino a resplandecer en las tinieblas espirituales, en la ceguera espiritual del hombre, para darle precisamente luz en medio de esa oscuridad. La imagen de la luz es importante en Lucas. La usa en el capítulo 2, versículo 32. También cuando escribe el libro de los Hechos, en el capítulo 13, versículo 49, en el capítulo 26, versículo 17 al 20, cuando da su testimonio de conversión Pablo. Una vez la introduce en relación con el Mesías, no dejará ya de utilizarla. Así, el Hijo, que actúa como una luz resplandeciente, procede del cielo y resplandece sobre quienes habitan en oscuridad y muerte. Miren, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. El hábitat del ser humano, ¿cuál es? Naturalmente, las tinieblas, en términos espirituales. ¿Y cuál es la consecuencia de las tinieblas? Muerte. Tinieblas en la Biblia se utiliza metafóricamente de dos formas, intelectual y moralmente. Intelectualmente significa ignorancia, es decir, se utiliza como una metáfora de la ignorancia. Y desde el punto de vista moral, para referirse al pecado y la esfera de Satanás. Esas dos son las formas esencialmente en que se utiliza en forma metafórica tinieblas. En estos dos sentidos el hombre se encuentra naturalmente en ignorancia absoluta y gobernado por el pecado que ciega sus ojos a la luz. En ignorancia absoluta desde el punto de vista espiritual, no estamos hablando del punto de vista intelectual, sino, ¿cierto?, en ignorancia espiritual, no captando las cosas que son del Espíritu de Dios porque para ellos son locura. Dice la Biblia, no los puede entender porque precisamente solamente se pueden entender en términos espirituales y para eso necesita la obra de Dios en su vida. El Señor vino a eso, para eso descendió. Ese es el propósito de su encarnación. Yo reitero esto porque a veces también nosotros, inclusive en el ambiente evangélico, nos acostumbramos a pensar que se trata simplemente de buenas enseñanzas y se trata de una moralización de nuestra vida. Nosotros no hacemos esto, no hacemos esto, no hacemos esto. No, se trata de algo mucho más profundo que tenía que ver con algo que nosotros no podíamos quitarnos del medio, que era el andar en tinieblas espirituales. De tal manera entonces que la venida del Mesías traería luz al corazón en tinieblas. Esta es una manera de indicar la profundidad de su obra, el corazón del hombre y la suficiencia de su obra, resplandecer en la tiniebla, trayendo salvación y vida eterna. Reitero estas últimas frases porque resumen de alguna manera lo que el Señor vino a hacer. Primero, indica la profundidad de su obra. ¿Dónde? En el corazón. Ahí están las tinieblas espirituales. Y la suficiencia de su obra, resplandecer en las tinieblas trayendo salvación y vida eterna. ¿Qué es lo que hace la luz? La luz es tan penetrante que disipa las tinieblas. Y donde llega el Señor, efectivamente hay salvación. El apóstol Pablo captó muy bien esta verdad en relación a la obra de Cristo cuando escribe a los Corintios, como ya leímos, ¿cierto? 2 Corintios 4, 1 al 6. Dios es el que resplandeció en los corazones para dar luz, comprensión, entendimiento de salvación. Y el segundo propósito, para encaminar nuestros pies por camino de paz.
Esto es consistente, digo, con lo anterior. Cuando alguien anda en tinieblas, pierde el sentido de la orientación, ¿no es verdad? Nunca puede encontrar el camino correcto. El ser humano jamás ha conocido la paz, porque por naturaleza está enemistado con Dios. Nunca ha conocido la paz. En Isaías 54:10 Dios expresó: los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Y el Señor Jesucristo dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Le dijo a los discípulos la noche antes de la crucifixión, cuando ellos estaban temblorosos, estaban temerosos, estaban turbados desde el punto de vista de que no entendían por qué el Señor tenía que morir en una cruz. Y Él les dice: tranquilo, yo les dejo una paz que es totalmente distinta. Es mi paz. Pablo escribió: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que trae como consecuencia la justificación. El reino de Dios se caracteriza porque es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, dice Pablo a los Romanos en el 14:17. Y es una paz que sobrepasa todo entendimiento, dice Pablo a los Filipenses. De tal manera que el Señor Jesucristo vino a abrir un camino que estaba bloqueado antes. Ese camino nuevo y vivo del que habla el autor de Hebreos en el capítulo 10. Un camino nuevo y vivo por medio de su carne, dice. Abrió ese camino, y ese camino de paz es el que el Señor Jesucristo viene a hacer. Zacarías dice: para encaminar nuestros pies por camino de paz. Ese es otro propósito. De la enemistad a la amistad, de caminar en contra de Dios a caminar con Dios. Así como Enoc, ¿recuerdan? Caminó Enoc con Dios. No en contra de los propósitos de Dios, sino en el mismo sendero, en la misma senda, en el mismo sentido donde va el Señor. Todo esto es por obra de ese Mesías que venía. Este glorioso Señor que nosotros miramos hacia atrás ahora en la historia y ya vino, y ya lo conocimos, y ya vivimos en función de Él, y ya proclamamos su mensaje, pero que en ese tiempo todavía era una cierta incógnita desde el punto de vista de Zacarías, porque ya era un hombre viejo, no sabemos cuánto tiempo más vivió, y probablemente no alcanzó a ver el rechazo del pueblo de Israel al Mesías. Todo esto, es decir, la luz y la paz, estaban ausentes de los hombres naturalmente, pero el Señor viene a dar luz en medio de las tinieblas y paz en medio del conflicto. Ahora con la llegada del Mesías se hace presente y se materializa por medio de su obra, con la cual consigue sacar a los hombres de las tinieblas espirituales y encaminarlos por senderos de paz. Hermanos, la obra que hace el Señor es mucho más grande de la que nosotros podemos estar estudiando toda una vida y muchas vidas y no vamos a poder entender la profundidad total de ello. Pero sí, no sé si les pasa lo mismo, pero en la medida en que uno más estudia la persona de Cristo y la obra de Cristo y el plan de redención, va siendo más glorioso también la visión que tiene del Señor Jesucristo. Va apreciando más su grandeza y sobre todo su amor incondicional hacia pecadores que, como nosotros, que éramos sus enemigos y Él nos hizo sus amigos. Pecadores que estábamos llenos de tinieblas espirituales, creyendo que hacíamos muchas cosas bien. Normalmente en las oraciones de la mañana yo le digo eso al Señor: es increíble mirar de dónde me sacaste. Cuando miro cómo extendiste tu mano para sacarme de la condición en la que me encontraba, no puedo más que decirte gracias, porque lo que hiciste es algo que está más allá de mi comprensión. Nunca voy a poder entender por qué hiciste eso, pero es la obra del Señor Jesucristo y es una realidad viviente. Si fuera por comprensión, nosotros estaríamos dudando todo el tiempo, pero es por la verdad revelada en las Escrituras. Y eso es lo que nos sostiene, nos anima, nos fortalece para seguir adelante, honrando y sirviendo a nuestro gran Salvador. Padre, gracias por este tiempo. Señor, siempre
Siempre levantamos nuestra voz al cielo para darte las gracias por darnos el privilegio de conocerte, por darnos conocimiento de salvación y perdón de pecado, por venir desde lo alto, Señor, en base a tu pura misericordia, motivado por pura misericordia para buscar a quienes estábamos en tinieblas y éramos enemigos tuyos. Transformarnos en tus amigos, llevarnos de tu mano para caminar contigo por esta senda de paz, hasta el día en que nos recibirás arriba, Señor, en tu gloria. Gracias, Padre, por lo que has hecho. Bendice, Señor, a mis hermanos y que podamos amarte cada vez más y podamos servirte cada vez mejor. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.